El tema que voy a desarrollar en esta ocasión es otro tema que está dentro de la cinemática, ¿no? Que sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué sucede cuando los objetos tienen ciertas características o ciertas características de movimientos que no entran dentro del movimiento que acabamos de estudiar, que es el movimiento rectilíneo uniforme? Entonces tenemos que identificar ciertas características del movimiento para poder entender, ¿sí? Y poder aplicar las expresiones adecuadas para poder dar solución o poder producir o poder encontrar el resultado, ¿no? Muy bien. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es parte de la cinemática, como les comento. ¿Qué características tiene? Tiene ciertas características estos movimientos. Por ejemplo, se consideran en línea recta. Otro es que existe un cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí sí existe un cambio de velocidad. ¿Qué quiere decir? Va pasando el tiempo y hay una variación de velocidad, ya sea que se vaya incrementando o que vaya reduciendo, pero sí existe un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si existe velocidad o cambio de velocidad con respecto al tiempo, entonces va a existir una aceleración en ese movimiento. Quiere decir que para el movimiento rectilíneo uniforme también se considera o se debe considerar que la aceleración es constante en los puntos donde quiero analizar el movimiento, ¿sí? En la delimitación del movimiento, donde yo quiera predecir el comportamiento del movimiento, tengo que considerar que la aceleración es constante. No se puede analizar en un mismo análisis el decir que hay variaciones de velocidad. Cuando existe una variación de velocidad, por ejemplo, de aceleraciones, cuando existe una variación de aceleraciones en un tramo cualesquiera, entonces tengo que delimitar las aceleraciones o los espacios. Cuando la aceleración fue constante, si subió, pues hay que delimitar otro espacio o otras dos posiciones, ¿no? Entonces se va a considerar para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado que la aceleración es constante en los puntos que delimité para mi análisis. Al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también le van a llamar, o lo pueden conocer, lo pueden buscar en alguna publicación, como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? También lo podemos considerar. Aquí tenemos un objeto en movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento, quiere decir que el objeto no permanece en la misma posición, va adquiriendo diferentes posiciones con respecto a un tiempo. Cuando hablo de análisis de movimiento, yo tengo que delimitar dos posiciones. Una posición donde inicia mi análisis y una posición donde finaliza mi análisis. Entonces, en este caso hay un automóvil que está moviéndose. Entonces, para poder entender este concepto, vamos a considerar que tiene una posición, ¿sí? Voy a delimitar, voy a iniciar. ¿Sabes qué? De aquí empieza mi análisis, a partir de esta posición. Aquí hay un detalle. Si nosotros nos están indicando que tengo que considerar de acuerdo a un nivel de referencia o una referencia, ¿sí? Que de ahí empiezo mi análisis, aunque empiece aquí las condiciones, mi posición inicial va a ser la longitud donde esté el objeto, donde empieza el análisis, hasta donde me indica el nivel de referencia. Ese nivel de referencia nos puede indicar, ¿sí? Nos puede decir, ¿sabes qué? Pero a partir de esta posición o de este lugar, vas a considerar la posición inicial de ese objeto. Entonces, va a tener valor la posición inicial. Pero si este nivel de referencia, si no nos indica que hay que considerarlo a partir de cierto punto, entonces yo en mi análisis puedo trasladar este nivel de referencia y decir, ¿sabes qué? Mi nivel de referencia va a iniciar a partir donde inicie mi análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud ya no la voy a considerar como posición inicial, acuérdense en las presentaciones. Entonces, no voy a considerar como posición inicial, sino que si yo considero aquí el nivel de referencia, mi posición inicial sería 0, ¿sí? En esta posición sería 0 con respecto a la referencia. Pero si aquí me están indicando una referencia cualesquiera alejada, ¿sí? Donde inicia mi análisis del movimiento, digamos en este caso, ¿sí? Ahí tengo una pared, bueno, vamos a decir, aquí, vamos a considerar, este es mi nivel de referencia, ¿sí? Y viene el objeto, y aquí está el objeto.
Entonces la posición donde inicia mi análisis es aquí. La posición inicial sería la distancia de aquí hasta esta posición, ¿sí? Esta longitud sería mi posición inicial. Pero si no me indican mi nivel de referencia, no indican mi nivel de referencia, entonces yo lo puedo mandar este nivel y lo puedo trasladar donde empieza mi análisis. Entonces, ¿qué distancia va a ser? Pues va a ser 0. Con respecto a esta posición, con respecto a la línea imaginaria donde empieza mi referencia, va a ser 0. Entonces mi posición inicial sería 0. Entonces lo estoy indicando, por lo general yo voy a poner este nivel aquí. Mientras que no me lo indiquen, vamos a considerar ese nivel aquí, ¿sí? Pero si nosotros vemos estas publicaciones, vemos este análisis, pues hay que entender de qué trata. Es lo único que les estoy diciendo. Pero si no, ustedes esto lo pueden trasladar a esta posición. Entonces vamos viendo, va el objeto en movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta velocidad es diferente a la velocidad que tengo en esta posición, ¿sí? Recuerden que es el mismo objeto en dos posiciones. Delimité dos posiciones para analizar lo que sucede entre esas dos posiciones. Lo puedo delimitar de acuerdo a una distancia o de acuerdo a un tiempo. No le puse tiempo. Aquí sería el tiempo. Lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Entonces podemos delimitar, ¿sí?, lo que es mi análisis de este movimiento de acuerdo a un tiempo determinado. Digamos, quiero saber las condiciones de ese objeto, pero cuando lleva un minuto, cuando lleva 30 segundos, cuando lleva no sé, 5 segundos. Entonces delimito de aquí hasta donde cumplió los 5 segundos, por decir algo. O lo podemos delimitar por distancia. Cuando recorrió 100 metros, quiero ver las condiciones de velocidad, o quiero encontrar, si conozco las velocidades, quiero encontrar la aceleración. Entonces, en esta posición las velocidades son diferentes, es lo que se dice. Pero vamos a considerar una aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad. ¿Qué cambio de velocidad? La velocidad en esta posición. Puede ser aceleración negativa o aceleración positiva, de acuerdo a las velocidades que van adquiriendo. Si aquí lleva 100 km por hora y aquí 40 km por hora, fue una aceleración negativa, fue desacelerando, ¿sí? Pero si aquí lleva 20 km por hora y aquí 200 km por hora, fue aumentando. Entonces la aceleración me va a dar esa razón de ese cambio de velocidad con respecto a un tiempo, ¿sí? Pero siempre se considera constante. Otro detalle: si el objeto inicia del reposo, quiere decir que las condiciones iniciales del análisis aquí, que sería mi velocidad o rapidez inicial, va a ser 0. Si es que inicia del reposo, está detenido, inicia. Si lleva un cierto movimiento, pues va a tener cierta velocidad. Ahora, si el objeto llega hasta detenerse, ¿sí?, entonces la velocidad o rapidez que tengo en esta posición va a ser igual a 0. Entonces, aunque no me lo indiquen, esa palabrita que dice hasta detenerse, quiere decir que las condiciones de rapidez o velocidad es igual a 0 en esta posición. ¿Cómo se expresa? Se expresan estas tres expresiones, o tenemos estas tres expresiones. Aquí vamos a observar que la primera expresión es, o vamos a entenderla, que es rapidez final o velocidad final igual a velocidad inicial. También la velocidad inicial, jóvenes, se puede representar como VI, ¿sí? Lo podemos encontrar así, o V subíndice 0. Entonces, velocidad inicial más aceleración tiempo, ¿sí? La segunda expresión, fíjense aquí, posición final menos posición inicial. Posición inicial sería la posición de la referencia donde voy a iniciar mi análisis. Si mi nivel de referencia es aquí, pues mi posición inicial es 0, ¿sí? Y la posición final vendría siendo la distancia del nivel de referencia hasta la posición donde quiero encontrar las características. Entonces es toda esta longitud. Entonces, si en este caso se fijan, esta expresión, si la posición inicial es igual a 0, entonces la posición final sería el total de la distancia. Aquí tenemos, distancia es igual a la posición final menos la posición inicial. Si en dado caso esta sería igual a 0, entonces la distancia es igual a la posición final. Fíjense bien, aquí la posición sería a partir de aquí. Entonces la distancia sería esto, que sería igual a la posición final. Entonces esto lo pueden ver ustedes como una D de distancia, pero también se expresa de esta forma por cuestiones de que te den otra referencia.
¿sí? Nada más. Pero lo puedo reemplazar esto por la distancia de esta posición a esta posición, ¿sí? Que muchas veces no la dan o lo van a pedir. Es igual, la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Y la número 3 es velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por, que habíamos dicho que era esto, distancia, ¿sí? Por la distancia. Eso sería, aquí tenemos, aquí lo voy a poner en otro color. Esto sería la distancia. Entonces vamos a reemplazar en algunas ocasiones todo esto por una D, que es distancia. Pero debo de entender que esto es lo que me representa la distancia, ¿sí? Es bien importante en este tipo de ejercicios lo que es el análisis, ¿sí? Si realmente es posible, ¿sí? El análisis dimensional. Si esta expresión es posible con las mediciones que tengo, ¿sí? Debo entender ya las unidades de velocidad, tengo que entender las unidades de aceleración, las unidades de tiempo. Entonces tengo que entender el análisis dimensional, ¿sí? En pocas palabras, las unidades de velocidad que manejen esta expresión deben de ser exactamente las mismas, ¿sí? Las unidades de aceleración deben ser la misma, ¿sí? Las unidades de tiempo la misma, pero debo de entender que la unidad de velocidad está conformada por una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. Entonces todas las unidades de longitud que conforman las unidades derivadas de aceleración y velocidad debe ser la misma, y todas las unidades de tiempo debe ser lo mismo. En los ejemplos más adelante en los videos los explico, no me detengo. Igual aquí hay que ver dimensionalmente. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que no nos vayamos con la idea de que pongamos puros números. Acuérdense que son mediciones y la unidad bien importante para poder entender o llegar al resultado, pues que es el esperado o el correcto, ¿no? Entonces, bien importante unidad. Lo veo más adelante, ¿no? Y aquí estoy indicando qué significa cada una de estas, estos valores. Aquí indico que indica cada cosa, ¿no? No pongo la unidad porque ya deben de saber cómo están compuestas estas unidades, ¿sí?